Hola, espero se encuentre muy bien. Vamos hoy día a comenzar lo que es la clase número 9 ya, donde vamos a partir con un breve repaso de lo que vimos en la última clase, ¿ya? Que fue específicamente cómo nosotros podíamos representar funciones booleanas o funciones lógicas, que pueden ser evaluadas o en este caso o a 0 o a 1. ¿Ya? Así que tenemos entonces, como se muestra acá, ¿están viendo ustedes ahora lo que estoy mostrando en pantalla? ¿Ya? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué teníamos? Por ejemplo, una función como la que aparece acá, ¿cierto? Con tres variables que eran a, b y c, que está definida por medio de esta expresión, ¿cierto? Que yo le decía que era un SOP, donde tenemos, ¿cierto? Una suma de dos productos, hay uno que tiene dos literales de los términos que tenemos, ¿cierto? Y otro que tiene tres. Estuvimos viendo que podíamos directamente saber qué pasaba con cada una de las combinaciones de entrada y cuál era la consecuente función de salida, ¿cierto? Veíamos que si evaluábamos para el caso de 0, 0, 0, como lo hacíamos en la página anterior, ¿cierto? Nos daba directamente que la función era 0. Si evaluábamos para 1, 0, 0, nos daba 1. ¿Sí? Y eso lo podíamos poner también en la tabla verdad, que lo teníamos ahí. Y, por ejemplo, en este caso también tenemos la 0, 0, 1, que nos daba 0. ¿Sí? Y podríamos en realidad evaluar todos los casos para saber qué pasa con nuestra función. ¿Qué también podríamos decir? Que finalmente lo más importante sería esto, sería la tabla verdad. Lo que pasa con nuestro sistema o nuestra función en este caso, iba a decir circuito, pero eso es de más adelante, en nuestra ecuación o nuestra función, va a quedar definido por lo que pase con cada combinación, ¿cierto? Si es que da 1, si da 0. Y teníamos muchas formas de poder representarlo, ¿ya? Otra forma más rápida de poder llegar a completar la tabla de verdad era directamente evaluando cada uno de los términos. Como ustedes pueden ver acá, en este caso el A negado, B, C negado, yo podría decir que esta combinación 0, 1, 0 lo va a hacer 1 a ese término. Por tanto, si ese término es 1, toda la función va a ser 1. Así que una forma de poder llenar rápidamente la tabla es identificar eso. Identificar cuáles son las combinaciones que hacen 1 a cada término. ¿Cierto? 0, 1, 0 indicaba que ahí teníamos un 1, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el otro término, que tiene solamente dos literales? En realidad, para que se hiciera 1 y por tanto toda la función fuera 1, no bastaba que el A fuera 1 y el B fuera 0. Claramente el C es irrelevante o no interesa en este caso, ¿cierto? Por tanto, como queda libre, en realidad hay dos combinaciones para las cuales me va a dar que ese término va a ser 1, ¿cierto? Cuando el C es 0 y cuando el C es 1. Por tanto, ahí tenemos dos combinaciones más. Tendríamos que para el 1, 0, 0 tenemos un 1 y para el 1, 0, 1 tenemos otro 1, ¿cierto? Que serían en definitiva las tres combinaciones para las cuales nuestra función da 1. Todas las demás van a ser simplemente ceros. Lo podríamos comprobar si evaluáramos, ¿cierto? Teníamos también que habían varias formas de representar nuestra función. Podíamos representarla usando SOP, ¿cierto? Que nosotros definíamos estos términos, donde cada uno de estos términos, al evaluarlos en la combinación correspondiente, nos daba 1, ¿cierto? Nos daba 1. Ustedes lo pueden comprobar que, por ejemplo, para el caso de A, B, C, si yo evalúo en 1, 1, 1, me va a dar 1. Y luego, para construir la función, lo que hacíamos era poner directamente todos aquellos términos sumándose, donde teníamos uno de la función. Por eso es que nosotros dejamos ese término, ¿cierto? Ahí, dejamos este término, ahí, y por último este término, solamente 3. ¿Sí? Esa era una forma de poder representarlo. Era llamada SOP canónica o estándar, donde cada uno de los términos que tenemos en la función, que serían estos tres, contiene las tres variables del sistema o de la función que estamos trabajando, ¿cierto? Pero esa forma quizá era muy larga, nosotros después vamos a ver de hecho ahora en unos momentos que podemos simplificarla y llegar por ejemplo a algo como lo que está acá, ¿cierto? Que es una función más reducida, que de hecho está simplificada. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Llegamos a eso en realidad ya sea con álgebra de Boole o con mapas de Carnot, que vamos a ver hoy día ya. Teníamos también una forma un poco más reducida, donde le poníamos nombre a estos términos, ¿cierto? Le llamábamos en este caso M0, le llamábamos M1 hasta llegar al M7. ¿Sí? Y decíamos entonces que la función era igual a directamente todos los minterms que se corresponden con unos de la función. ¿Cómo así? Aquí lo tenemos, ¿cierto? Tenemos que hay un 1 ahí, nos queda por tanto el minterm 2.
Tenemos un 1 ahí, minterm 4. Otro 1, minterm 5, ¿cierto? Y eso sería entonces 2, 4 y 5. Y con eso está completamente definida nuestra función. Claramente es mucho más fácil y rápido, ¿cierto? También podríamos decir que si podemos definir con los 1, ¿cierto? ¿Por qué no podríamos definir con los 0 la función? Debería ser igual de claro, ¿sí? Y efectivamente lo podemos hacer. Pero para eso usábamos los siguientes términos. Usábamos, por ejemplo, este término de acá, A más B más C, donde al evaluar en la combinación correspondiente nos tenía que dar 0. Como pueden ver ustedes, ¿cierto? Claramente si evalúo va a quedar 0 más 0 más 0, así que me da 0. Teníamos, por ejemplo, que este término, que es A negado más B negado más C negado, al evaluarlo en esta combinación, solamente 1 nos da 0 también. Y una forma de poder conocer los términos así rápidamente es simplemente decir, ya miren, cada vez que hay un 1, queda negado. Y así yo los puedo saber, o puedo conocer esos términos. Luego, para poder representar la función f, lo que hacemos entonces es directamente poner todas estas sumas multiplicándose que se correspondan con 0. Así que pondríamos esta suma, esa y esa, ¿cierto? Como pueden ver acá. Y nos quedan esas 5 sumas multiplicándose. Lo que nos llevaría finalmente a la representación en pos, o un producto de sumas, ¿cierto? También nos podemos dar cuenta que incluso a pesar de que esta función tiene solo 3 variables, no son tantas combinaciones, ¿cierto? Solamente son 8, aún así ya es más extenso. Por tanto, una forma más simple de poder realizarlo y representarlo es directamente llamar ahora a estos términos con su correspondiente o por su correspondiente maxterm, que simplemente va a ser desde M0, M grande, ¿cierto? M mayúscula, hasta M7. Y decimos, para cada 0 la función, nosotros vamos a poner entonces el maxterm que corresponda. Tenemos el 0, el 1, el 3, el 6 y el 7. Y con eso estamos ok. ¿Sí? Luego tenemos ahí la representación. Eso fue lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien tiene dudas respecto a esto que hemos recapitulado hoy día? Rápidamente, obviamente, pero sería exactamente lo mismo. Claro, es una buena pregunta. De hecho, así como existe la subcanónica, existe la postcanónica. Efectivamente. Y de hecho, esta que tenemos acá, sí, sería la postcanónica. De hecho, no lo alcanzaste a escribir, ¿cierto? Pero sí, efectivamente. ¿Y por qué? Porque cada uno de los términos contiene las 3 variables. Me quedaron como cortadas las líneas, dice. Postcanónica o estándar. Y por los mismos motivos. Esa es una buena pregunta. Ya. Entonces vamos a partir la clase 9, que sería lo nuevo que vamos a ver hoy día, que es directamente los mapas de Carnot. Eso vamos a ver. Vamos a ver una forma de simplificar, y que yo les prometí el día de ayer, donde vamos a aprovecharnos de nuestra capacidad de identificar patrones gráficos. Suena interesante al menos, ¿cierto? Clase 9. Clase 9, mapas de Carnot. También le llaman mapas K, por simplemente no escribir el Carnot. Ahí está, Carnot. Así. Mapas K. Que probablemente después lo voy a poner yo así también simplemente por flojera para no escribir todo el nombre quizás. Y la fecha de hoy es viernes 17, ¿cierto? Si no me equivoco. Viernes 17, efectivamente. De abril. Iba a decir de mayo, estoy un poco perdido. Tenemos entonces, ¿cierto? Que ese sería nuestro tema que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? En principio, ¿qué es un mapa de Carnot? Es simplemente una forma alternativa de cómo representar la tabla de verdad. Me preguntan hasta qué clase entraría la prueba de la otra semana. Hasta la clase del martes. Solo eso. No entraría más allá, porque el jueves sería como ejercicio simplemente. ¿Sí? Eso sería lo que entraría. Ya lo conversamos con el profesor del otro paralelo. Mapas de Carnot. Lo estoy poniendo de nuevo el título. Ya. El mapa de Carnot. Un mapa de Carnot es simplemente una representación alternativa a la tabla de verdad. Es simplemente una representación alternativa. Vale decir, contiene la misma información, solamente que descrita de otra manera.
La guía que está en el aula es de tipo prueba. Mira, la verdad es que depende del caso. Y muchos de esos problemas te sirven, ¿ya? Sí, te sirven. Pero yo no diría que exactamente tipo prueba, ¿ya? Porque hay unos al principio que son un poquito más simples. Pero si hay, por ejemplo, problemas de conversión entre diferentes códigos, de operaciones, ¿me entiendes? Existen eso. También uno de obtener, por ejemplo, era coma flotante, ¿se acuerdan? Representación en coma flotante, simplificación con lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Una representación alternativa de la tabla de verdad. O a la tabla de verdad. No, dejémosla así, como tabla de verdad. Me costó escribir tabla. Ahí sí. ¿Y cómo así? Vamos a verlo ahora, miren. Supongamos que yo tomo de nuevo mi tabla que tenía por acá. ¿Para qué la vamos a crear de nuevo, cierto? Si ya tenemos una lista acá. Voy a dibujar el mapa de Carnot correspondiente. Acá. Esto va a ser un ejemplo, ¿ya? Tenemos una función, ¿cierto? Y que esa es su tabla, de verdad. ¿Cuál sería su mapa de Carnot correspondiente? Y yo lo voy a dibujar acá. De hecho, lo puedo dibujar más rápido y mejor así. Lo vamos a dibujar acá. Ese sería su mapa de Carnot correspondiente. Miren lo que estoy haciendo. Ya, ahí vamos a tener A, B y C. Y vamos a tener acá 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1. Fíjense en algo. El orden que tienen acá estos números. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Este código se llama Gray, la verdad. Pero es para todo lo que nosotros vamos a ocuparlo, ¿ya? Código Gray. ¿Qué implica eso? Que simplemente el orden no es exactamente como el que nosotros trabajamos en binario, ¿cierto? En binario es 0, 0. Bueno, vamos a arreglarlo. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eso es en binario, ¿cierto? En Gray están invertidos. ¿Por qué? Se podrían preguntar ustedes. Y es en realidad porque la adyacencia, o en realidad el cómo se producen los cambios entre bits, es relevante para nosotros en los mapas de Carnot, porque es lo que nos permite simplificar. Quiero que noten lo siguiente. En esta casilla, si yo, por ejemplo, las numero, voy a copiar de hecho esto mismo para poder dibujarle encima. Pensémoslo acá. Miren lo que voy a hacer. Voy a escribir adentro el código que le corresponde a cada una de las casillas. Por ejemplo, acá tendría 000, 001, 010, 011, ¿cierto? 110, 111, 100 y 101. Quiero que me digan ustedes, bueno, en realidad que lo vean y a ver si me lo escriben en el chat, ¿cuántos bits cambian entre cada casilla? Por ejemplo, entre ellas dos, entre casillas adyacentes. ¿Cambia? Solo uno, ¿cierto? No cambian más que eso. Entre estas dos, por ejemplo, ¿cuántos cambian? Cambia solamente el del extremo, ¿cierto? El de la derecha. Solo uno. Y acá, nuevamente, cambia solo uno y se pasa de 0 a 1. E incluso, miren, entre ellas dos, ¿cuántos cambian? Solamente ese bit, ¿cierto? Bueno, de hecho, ese es 1 y ese es 0. Acá entre estas dos también solamente cambia ese bit, ¿sí? Incluso si nosotros quisiéramos verlo así, por los dos lados, ¿cierto? Tendríamos que cambiar únicamente este bit. Acá también pasa lo mismo. ¿Ven? Siempre cambia un bit cuando estamos hablando de que son celdas contiguas. Por eso es que es relevante este orden, ¿ya? Si yo lo cambiara, me llevaría a una solución errónea. Por eso que es importante, que no lo olviden que es 00, 01, 11, 10, para que funcione. ¿Ya? Pero esto se refiere al orden.
Pero ¿cómo quedarían los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, en la tabla? Porque yo dije que era una forma alternativa, ¿cierto? De representación. Yo debería poner así. Para cada combinación lo que corresponda. Fíjense que esta combinación 000 va a estar ahí, ¿cierto? Porque va a ser 000. Y ahí nos queda ese 0. Después tenemos el 001 que va a estar ahí, ¿cierto? Que va a corresponderse con un 0. Me quedo como una C. Un 0, ahí sí. Después tenemos que en el 010 va a haber un 1, ¿cierto? Es el que está ahí, directamente. La combinación se corresponde, ¿cierto? 010. Luego, en 011 vamos a tener un 0. Ahí. Hay un 0. Tenemos después el 4 y el 5. ¿Qué 4 y 5? Esto, ¿cierto? Este es el 4 y este es el 5. Y son 1, ¿cierto? Pero ¿dónde están? Se saltan acá, ¿cierto? Ahora se encuentran en esta parte. Así que van a estar esos unos ahí. Después vienen dos ceros, ¿cierto? Para la 110 y para la 111, ¿cierto? Aquí van a haber dos ceros entonces. ¿Ya? Se ve que en realidad es la misma información, pero simplemente distribuida de otra manera. Quiero que por favor me escriban si que se entiende que en realidad es la misma información que la tabla, pero distribuida de otra manera. Póngame un sí, no, no se entiende. Ya, ya, muy bien, ¿cierto? Es la misma información. Recuerden, la salvedad y lo que es súper importante es ese orden. Eso es súper importante. ¿Ya? Porque si yo lo cambio, se me rompe el método de simplificación. ¿Ya? Así que muy bien. Ahora, ese es un mapa, por si acaso, para que ustedes lo vean, de tres variables. ¿Ya? Lo vamos a dejar anotado acá. Mapa acá de tres variables. ¿Ya? ¿Cómo sería un mapa acá, pero de cuatro variables? Vamos a verlo ahora, miren. Vamos a poner acá. Mapa acá de cuatro variables. Va a ser muy parecido. Bueno, parecido al menos un lado. Acá yo voy a dibujar uno, miren. Vamos a dibujar un mapa acá de cuatro variables. Ahí. ¿Ya? ¿Sí? Supongamos que esto fuera... por si acaso, esto siempre tiene que estar asociado a una función. Así que yo diría, le he puesto ahí, por ejemplo, f, para indicar que era el mapa de la función f, ¿ya? Me dicen, solo es válido para tres variables. ¿Qué pasa si son dos o cuatro? De hecho, también se puede trabajar con dos o cuatro. Lo que pasa es que uno de dos en realidad no es muy práctico porque se puede simplificar generalmente con álgebra, ¿ya? Pero sería así uno de dos, mira. AB 01, 01. Entonces tendría toda la información relativa a una función, para las cuatro combinaciones posibles. Y para cuatro, el que estoy dibujando ahora. Me dice también alguien más si es que necesito tener sí o sí mi tabla de verdad hecha para poder llenar el mapa acá. De hecho, esa es una buena pregunta porque no lo requiero. Yo podría pasar directamente al mapa, como nosotros lo vamos a ir haciendo a medida que dominemos todas estas técnicas, ¿cierto? De hecho, el martes ya iremos a estar haciendo ejercicios y después de la prueba también. Ya, vamos a seguir ocupándolo porque esto en realidad se ocupa todo el curso casi. Bueno, se ocupa, yo diría que al menos por unos mes y medio más al menos. Porque después igual nos cambiamos de tema, pero se ocupa bastante, ¿ya? Eso que dibujé ahí sería el de dos variables. Y de hecho lo voy a dejar descrito de mejor manera, ¿ya? Para que se vea. Voy a mejorar el dibujo porque nos quedó medio desordenado, así que ahí lo voy a hacer. Que como les digo, casi nunca se ocupa porque en realidad no se requiere para problemas de ese nivel hacer un mapa, la verdad. Pero se puede. ¿Ya? Ese sería de dos variables. Mapa acá de dos variables. Estoy escribiendo en la esquina. Ah, en la esquina mía no. Vamos a agrandarlo. Que yo veo un poquito más chica la pantalla. Ustedes la ven completa.
Ahí sí. Y el mapa acá de 4 variables va a ser el que voy a dibujar ahora, que este sí se ocupa bastante. De 4 variables. ¿Ya? Vamos a ver acá. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Fíjense que estoy usando exactamente el mismo código acá, ¿cierto? Primero el 1, 1 y después el 1, 0. Y en la parte de arriba ahora se ocupa lo mismo. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Voy a tener entonces A, B, C, D. ¿Sí? Y cada casilla, como ustedes pueden notar, yo puedo identificar que, por ejemplo, acá está el 0, si lo convierto a decimal, ¿cierto? Acá está el 1, si lo convierto a decimal. Acá está el 3, de hecho. Acá está el 4. No, perdón, el 2. Vamos a arreglarlos ahí. 0, 1, 3, está el 2, está, este sería el 4, este sería el 5, este sería el 7, el 6. ¿Cómo estoy viendo eso? Simplemente convirtiendo el binario que le corresponde a la casilla. Eso es todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, este binario que vamos a tener acá, miren, 1, 1, 1, 1. En esta casilla va a estar el 15, ¿cierto? Según lo que yo estoy diciendo. En esta casilla quiero que me escriban en el chat qué número corresponderá. ¿Qué número debería ir ahí? 1, 0, 1, 0. ¿Qué número es? Ya, muy bien. Ya, hay uno que está correcto. Fíjense bien, es el número que yo convierto. Recuerden que el 1, 0, 1, 0 sería equivalente a un 2 más un 8, ¿cierto? Así que sería un 10. Estamos hablando de un binario así puro. Ya. Por si acaso, lo que estoy haciendo es simplemente asignar el código que corresponde. Fíjate que dentro de esta casilla tengo el 0000. En esta casilla tengo el 1111. En esta casilla tengo el 101. O no, perdón, 1010, ahí sí. Y ese es el binario. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Claro, y lo que yo hice fue escribirlo así como en decimal nomás, pero en realidad es el binario el que representa el 10. ¿Sí? Y va, lógicamente, desde el 0, pasa por el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que era el que estábamos buscando, 11, 12, 13, 14 y 15, perdón. 15 y 14, ahí sí. Porque se van alternando, así que sería así. ¿Cómo lo puedo ver? Simplemente convirtiendo el valor que está dentro. Ahí sí, está completo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá está el 0, 1, el 2 y el 3, por cómo está ubicado ahí, ¿cierto? Eso es lo que tenemos acá. Y allá arriba está el 0, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 4 y el 5. Ahí está. ¿Sí? Quiero que me escriban si es que alguien no entiende lo que estoy diciendo ahora. Es simplemente convertir la combinación en binario que está dentro de la casilla, según las coordenadas que tenemos para esa casilla, ¿cierto? A decimal. Es todo lo que estamos haciendo ahora. Ah, ¿de qué me sirve, cierto? Me sirve porque después nosotros vamos a llenar y pasar los datos directamente. En realidad tú puedes decir, no, en realidad no me sirve de nada, pero hace que sea mucho más rápido, porque después yo puedo contar y, por ejemplo, pasar los datos directamente. Imagínate que yo te pasara o te diera en realidad una función así. F de A, B, C, D igual a esto. La sumatoria de los minterms 1, 2, 5 y 13. ¿Qué podrías hacer tú? Dirías, ah, ya, entonces. Quiere decir que hay unos en esas posiciones. Y como yo me las sé en decimal, voy y los pongo, ¿cierto? Eso podría ser. ¿Sí? Sería súper práctico, de hecho. Vamos a hacer después ejercicios de ese estilo. Yo creo que el martes sí. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve. Ya, muy bien. ¿Ya? Eso sería la estructura de los mapas de Carnot. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cómo nosotros encontramos y llevamos los datos, por ejemplo, de la tabla o de lo que yo decía recién, de la función al mapa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo simplificamos con ello? Porque dijimos que íbamos a simplificar. Ahora lo vamos a ver, ¿ya?
Vamos a ver cómo simplificamos. Procedimiento de simplificación. Lo voy a escribir, por ahí quizá al leerlo escrito no queda tan claro, ¿ya? Así que voy a tratar de resumirlo lo más posible para que lo veamos con ejemplos, porque es mucho más fácil y práctico de comprender. ¿Ya? Lo primero que hacemos es formar grupos. Formar grupos de ceros. Bueno, de hecho lo voy a escribir en palabras porque si no va a quedar medio raro, ¿cierto? De ceros o de unos. O de unos. ¿Ya? Donde los grupos tienen formas regulares, vale decir, son cuadrados, son rectángulos. Tienen formas regulares. Como le digo, los ejemplos va a quedar mucho más claro. Regulares, cuadrados, rectángulos. Rectángulos. Y además algo importante. Además, los grupos solamente pueden estar formados por una cantidad que sea potencia de 2 de casillas. ¿Ya? Además, los grupos solo pueden estar formados por un número de casillas que sea potencia de 2. Suena como raro, ¿no? Pero como les digo, lo vamos a ver y se va a aclarar mucho más. De casillas que sea potencia 2. Vale decir, pueden ser una casilla, dos casillas, 4, 8, 16, 32 y en realidad hasta el infinito, pero por lo general nosotros llegamos como hasta 16, 32. Más que eso no, ¿ya? Que sea potencia de 2. Y esto lo vamos a destacar. Potencia de 2, ¿cierto? De hecho, 0 no tiene sentido porque no sería un grupo si tuviera 0, ¿cierto? 1, 2, 4, 8, 16 casillas. En realidad, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Importante, esto sí que lo destacamos. Ahí. Eso es lo primero, recuerden. Formamos grupos, ya sea o de ceros o de unos. Por lo general vamos a trabajar nosotros primero con los unos. No es por tener alguna preferencia especial por los unos, pero es lo que más se ocupa generalmente. Luego, tienen que ser esos grupos regulares, o sea, cuadrados, rectángulos, ¿ya? Y tienen que estar formados siempre por una casilla, dos casillas, o 4, o 8, 16, 32. No puedo hacer grupos de 3. No, eso sería inválido y nos daría un error. ¿Ya? Ni da 5, ¿me entienden? Cosas así no puedo. Luego, ¿qué vamos a tener? Para cada grupo vamos a obtener un término de la función. Para cada grupo obtenemos un término de la función. Para cada grupo obtenemos un término. Un término de la función. ¿Sí? Donde si trabajamos con los unos obtenemos el SOP y si trabajamos con los ceros obtenemos el POS. Donde si trabajamos con los unos, voy a ponerlo en verde, obtenemos el SOP, el SOP, o un SOP, ¿cierto? En realidad para ser más preciso, porque no es él, es uno, que podríamos obtener nosotros. Un SOP. Y si trabajamos con los ceros, obtenemos un POS. Trabajamos con los ceros.
Déjenme buscar por acá. Con los ceros obtenemos un pos. Obtenemos un pos. ¿Ya? Pero ¿cómo se obtienen los términos? Porque uno puede decir, ya, obtengo un término por cada grupo, ¿cierto? Que formé siguiendo esas reglas, que tienen que ser formas regulares, que no pueden ser de A3, sino que tienen que ser de A1, o de A2, o de A4, o de A8, 16, hacia arriba, ¿cierto? Ahora les voy a escribir cómo obtenemos la ecuación. Cada término se obtiene manteniendo aquellas variables que no cambien a través de todas las casillas del grupo. Aquellas variables que no cambien. Vamos a poner acá. Que no cambien. Y hasta la última línea ya, porque si no hay mucha escritura. A través de todas las casillas del grupo. ¿Ya? Casillas del grupo. Y eliminando, eso es importante, y eliminando todas aquellas variables que cambien. Que cambien. Aunque sea solamente una vez. Ahí está. ¿Se entiende algo? ¿Ya? Yo sé que de repente sí debe sonar medio raro así, pero créanme que ahora con el ejemplo que vamos a hacer, va a quedar más claro, ¿ya? Vamos entonces a revisar el ejemplo. Recuerden que esto yo se lo voy a subir apenas termine la clase. Simplificar las siguientes funciones. Las siguientes funciones usando mapas de Carnot. Ah, ya. Sí, vuelvo a lo anterior un segundo. Ahí sí. Como le digo, avísame para... Ya, muchas gracias. Ahí. Y ahora lo vamos a ver con el ejemplo, porque realmente yo a veces lo escribo con su qué, así como para que suene medio raro, pero no es con maldad. Así es como... Porque ahí está todo, es la regla totalmente completa de lo que tienen que hacer, que se podría escribir en muchos pasos más, pero yo prefiero concentrarlo en eso. Las siguientes funciones usando mapas K. Y ya empecé a resumirlo, ¿ven? Mapas K. Y aquí lo vamos a ver, con varios ejemplos. De hecho, vamos a hacer ejemplos. No, un solo ejemplo mejor. Vamos a verlo en negro, porque ahora me dio por cambiarme a negro. Ya, 1. Vamos a tener un mapa acá, de 3 variables. Bien simple nomás, el primero. Y vamos a hacer varios, porque tenemos tiempo, de hecho sí, tenemos tiempo. Tenemos como 20 minutos, algo así. ¿Y por qué te me moviste línea? Ahí sí. Ya, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Recuerden que usamos ese código que yo les mencioné, que se llama Gray, que lo importante es que va primero el 1, 1 que el 1, 0. Porque si no, no se respetan las adyacencias, como les comentaba yo. A, B, C, D. Esta función se llama F1, la asociada a este mapa. Y vamos a tener los siguientes 1 en este caso vamos a trabajar, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa con los ceros. Vamos a tener esto, esto y esto. Y esto también. Ya. ¿Qué pasa con estas casillas que están ahí y no tienen nada? En realidad, cuando nosotros trabajamos con mapas de Carnot, si es que trabajamos con los 1, omitimos a los ceros, pero sabemos que están, ¿me entienden? O sea, aquí hay ceros. Yo simplemente no los dibujé. Si estuviéramos trabajando con los ceros también, pondría los ceros y a los 1 los omito. Pero sé que están ahí, ¿ya? A pesar que no lo escriba. Ahora, primera regla, fíjense bien. Vamos a revisar acá. Dice formar grupos de ceros o de 1. Yo en particular, como hay unos, ya estoy
indicando que voy a trabajar con los unos, ¿cierto? Que tienen formas regulares, rectángulos o cuadrados, ¿cierto? Y además solamente pueden estar formados por un número de casillas que sea potencia de 2, ¿ya? O sea, de A1, de A2, 4, 8, 16. Y acá la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el grupo más grande que yo puedo formar que sea potencia de 2? ¿De cuántos elementos sería? De, de 8 no puedo, ¿cierto? Porque de hecho no tengo 8 1. De 4 sí puedo, ¿cierto? Según ustedes me comentan. Ese es el más grande. Esa es la regla principal que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta. Después yo el martes voy a dar como otros tips de cómo yo puedo llegar al mínimo siempre y cosas así. Pero ahora me interesa que se entienda el cómo se obtienen grupos válidos, ¿ya? Después vamos a ver si llegamos al mínimo siempre o no. Y efectivamente, como me comentan, 4, ¿cierto? Este grupo de acá. Y de hecho lo voy a poner un color, una línea un poquito más gruesa. A ver. Ahí que es más interesante. Ahí sí. Ese grupo de A4. Eso es importante. Y puedo formar otro grupo, porque acá hay una regla que yo no escribí, de hecho la debería escribir. Mientras ustedes lo... Ya, la vamos a escribir. La regla que no escribí es se deben cubrir, o en realidad se deben... ¿Sí? Se deben incluir, o todos, en realidad todos los unos, pero como yo escribí todos los unos, o los ceros, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos trabajando, en al menos un grupo. Fíjense bien en la palabra, al menos. O sea, podría tener un número que estuviera, o un 1, por ejemplo, que estuvieran dos grupos, o un 0 que estuvieran dos grupos, o incluso más. En un grupo. Ahora lo voy a completar, que le quiero poner los colores. Ahí sí. Todos los unos o los ceros en al menos un grupo. Y eso es muy importante el al menos, así que lo voy a poner destacado también. Y ahí vuelvo. ¿Sí? Ya, ahí lo voy a poner de nuevo. Claro, y según eso, hay un grupo, se podría poner un grupo de A1, ¿ya? Se podría poner un grupo de A1. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de formar los grupos más grandes posibles. Ya. A ver, había una pregunta por acá, la voy a chequear. ¿Por qué hay una carita triste? ¿No se entendió algo? Ya, voy a recapitular lo que acabo de hacer. Fíjense, teníamos que formar grupos, ¿cierto? Grupos que me dicen que tienen que ser o de A1, de A2, 4, 8, 16. Ya, eso está bien. Debo tratar de formar el grupo más grande primero. ¿Cuál es? Claramente podemos formar este grupo que tenía una forma regular, según lo que dijimos, un rectángulo, ¿cierto? De A4. Es el más grande. No puedo formar uno de A8, ¿por qué? Porque aquí implícitamente hay ceros. Por eso, ¿ya? Luego, yo tengo dos opciones más, porque según lo que yo escribía en la última regla, debo cubrir todos los unos. Así que a él tenemos que incluir en algún grupo. No puede estar en este, ¿cierto? Porque si no sería un grupo de A5 y además sería una forma irregular, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Podemos agruparlo solo en un grupo y sería válido, estaría correcto. O podemos ponerlo en un grupo de A2. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la mejor opción? ¿Ponerlo en un grupo de A2 o en un grupo de A1? Hasta ahora ustedes no tendrían por qué saber por qué, ¿cierto? O sea, si es que fuera la mejor, ¿por qué sería la mejor? Eso lo podemos descubrir. ¿Ya? Mientras me escriben si es que lo dejarían en el grupo de A2 o en el grupo de A1. Grupo de A2, grupo de A1. Yo quiero que me diga alguien si es que no entiende todavía, o con lo que expliqué ya se entendió la idea de cómo formar los grupos. Por mientras alguien ya dijo que da 2. ¿Y saben qué? Lo vamos a comprobar porque no nos vamos a quedar solamente en que yo le diga, no, mira, tiene que ser de tal forma. Lo vamos a comprobar. Para que ustedes vean y evidencien el por qué elegimos un caso sobre el otro. Que no he mencionado cuál, ¿cierto? Sí. ¿Quién me había escrito que no se entendía algo? Si lo podía explicar, ¿me puede decir si ahora sí lo entendió? Mientras yo veo las dos opciones por mientras.
¿Ya? Aquí vamos a dejarlo solo primero, solito. De hecho, lo vamos a hacer un poco más grande su grupo. Y ahí después lo vamos a hacer con el compañero. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Ya, vamos a ver las dos opciones. Y vamos ahora a aplicar lo que nos decía el punto 3. Fíjense que ahí ya formamos los grupos, son grupos de A2, de A1, de A4, ¿cierto? Cubrimos todos los 1, estamos perfectos. Pero nos falta obtener la función, que es como lo que estamos buscando, ¿cierto? Así que eso voy a hacer ahora, miren. Vamos a tener acá la función para F1 ahí, y vamos a tener la función para F1 acá. Y vamos a leer brevemente lo que nos decían. Dicen, cada término se obtiene, no, dice, para cada grupo obtenemos un término de la función, donde si trabajamos con los unos, como estamos trabajando nosotros, ¿cierto? Vamos a obtener un SOP. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a sacar un producto, ¿cierto? Porque recuerden que es una suma de productos. Vamos a sacar un producto por cada una de nuestros grupos, ¿cierto? Y además nos dicen que cada término se obtiene manteniendo aquellas variables que no cambien a través de todas las casillas del grupo y eliminando las que cambian. Yo sé que suena medio engorroso, pero ahora lo vamos a hacer y créanme que nos va a quedar mucho más claro. En este caso, es súper directo porque fíjense que el grupo verde tiene solamente un elemento, así que va a cambiar dentro de los elementos de sus casillas alguna variable. Les pregunto de nuevo, en este grupo verde, que tiene solamente una casilla, ¿cambia alguna de sus variables? No puede cambiar, ¿cierto? Porque solamente tiene una casilla. Tendría que tener al menos una segunda casilla para que pudiera haber alguna diferencia. ¿Ya? Como no cambia, ese grupo verde nos entrega un término que va a ser, fíjense bien, A negado, B negado, C negado. ¿Por qué? Porque para todas sus casillas, que es solo una, la A se mantiene fija en 0, la B fija en 0 y la C fija en 0. Vale decir, si trabajamos con los unos, al momento que se mantienen fija en 0, queda negado. Repito, este grupo solamente tiene un elemento, solo una casilla, ¿cierto? Por tanto, sus variables no cambian a través de los elementos del grupo, porque en realidad solamente hay uno. No podría haber un cambio, ¿cierto? Porque para esta casilla valen 0 los tres. Y si es que valen 0, vamos a sacar un término que va a quedar con sus variables negadas. ¿Sí? Más, porque esto es un SOP, ¿cierto? Y ahora vamos a sacar el término que se corresponda al grupo rojo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos dicen que vamos a mantener todas aquellas variables que no cambian. Que no cambian, ¿ya? Así que veamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿la A cambia su valor dentro de las casillas del grupo? Fíjense que para acá vale 0 y 0, ¿cierto? Eso vale para ellas dos. Vale 0, ¿cierto? Pero para estas columnas, o perdón, para estas filas vale 2, perdón, vale 1, ¿cierto? Para estas vale 0, para las que están acá, y para ellas dos vale 1. Por tanto, su valor cambió. Y como su valor cambió, se va. No va a quedar en la expresión. ¿Ya? ¿Qué pasa con el B? El B, para esta casilla vale 0. Bueno, para esta también vale 0, ¿cierto? Pero para estas de acá al medio, no vale 0, vale 1. Como cambió su valor al menos en alguna casilla, se va también. El B no va a quedar. Sin embargo, ¿qué pasa con el C? ¿Cambia su valor para alguna de las casillas que tenemos? No, ¿cierto? Porque para las 4 casillas, el C va a valer 1. Y como vale 1, no está negado, ¿cierto? O sea, perdón, no está en 0, va a quedar como A, pero sin negar. Recuerden, si es que estaba fijo en 0, queda negado. ¿Sí? Y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Más A. ¿Por qué eliminé? Repito nuevamente. Déjenme arreglar el A que se quedó como medio cortado. ¿Cierto? ¿Por qué va a quedar solamente la A? ¿Y qué pasó con, perdón, el C? De hecho, por eso no se quería escribir el A, ¿cierto? Porque no iba ahí. ¿Por qué va a quedar el C y no va a quedar el A y el B? Porque cambiaron, ¿cierto? Porque el A toma diferentes valores dentro de nuestro grupo y se va. Así de simple. Y el B también, ¿cierto? Toma valores diferentes dentro del grupo, así que se va también. No va a quedar. Para el caso de esta casilla es mucho más simple porque en realidad no puede cambiar porque solamente hay un elemento, así que va a quedar directamente cada una de las variables negadas porque estaban fijas en 0. ¿Se entendió lo que acabo de hacer?
¿Se entendió, no? ¿Sí? Ya, muy bien. Si es que alguien por ahí no lo entendió, lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo que está justamente al lado. Vamos a hacer lo mismo. Y lo vamos a juntar, si no tienen para qué estar tan lejos, ¿cierto? Ahí. Si son casi iguales. Y ahora, grupo azul. Veamos. ¿Qué variable cambia? ¿El A cambia su valor para alguno de los elementos de nuestro grupo? No cambia, ¿cierto? Se mantiene fijo en cero. Tanto para él como para él vale cero. Por tanto, va a estar. Pero está fijo en cero, así que va a quedar negado, ¿cierto? Porque está fijo en cero. El B cambia. Nuevamente no cambia, ¿cierto? Porque para toda esta fila vale cero. Y como está fijo en cero, va a quedar B negado. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la C? ¿La C queda o se va? Ah, ya, mira, ahí lo tienen. A negado, B negado más C. Sí, 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 está bien. Y la C, como bien me dicen, ¿cierto? Se va, porque cambia, ¿cierto? Tenemos que en el grupo, dos casillas tenemos, pero para una el C vale 0 y para otra vale 1. ¿Cómo cambió? Se fue. Así de simple. Así que nos quedó únicamente A negado por B negado. Más, y ahora, bueno, este término lo sacamos ya, ¿cierto? Pero es la misma idea. Tenemos, ¿cierto? Que este grupo, que abarca 4 casillas, tiene 3 variables, ¿cierto? Pero el A cambia, así que se va. El B cambia, se va también. Y solo el C queda. Y como está fijo en 1, va a quedar entonces C, ¿cierto? Y nos queda ahí. Y ahora quiero que ustedes noten la diferencia que existe entre ambas funciones que obtuvimos. ¿Qué diferencia hay? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál está más simplificada? Mientras me lo piensan, respondo una pregunta que dice que si el C estuviera fijo en 0, ¿se anotaría como C negado? Sí, efectivamente. Efectivamente. Si es que, por ejemplo, hubiéramos tenido que, no sé, que el C hubiera valido 0 y está fijo, claro, queda negado. ¿Cuál está más simplificado? Opción 1, opción 2. La opción 2, ¿cierto? Está más simplificado, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la regla que yo debería haber escrito, pero que no escribí? Que para poder llegar a simplificar, que eso es lo que quería como remarcar, no sé, el martes, ¿ya? El martes vamos a tratar de minimizar, tratar de llegar a la función mínima, más pequeña posible, ya sea por la menor cantidad de términos o porque los términos que tengo tienen la menor cantidad de literales, ¿ya? Eso va a ser finalmente que va a decir que está más simplificado, ¿ya? Entonces, por eso nosotros elegiríamos esa, ¿ya? Y lo voy a anotar acá, porque aprovechémonos de los ejemplos. Como se observan estos ejemplos, y lo voy a escribir bien porque está bueno ya de escribir mal. Como se observa en este ejemplo, al formar los grupos más grandes que sea posible, o más grandes posible, los grupos más grandes posible, incluso digo, utilizando dos veces al mismo. Fíjense que este uno que está ahí, lo comparten dos grupos, ¿cierto? Sí, y de hecho, mira, me preguntan por acá si es que solo sirve si nos dan el mapa acá hecho. Es que nosotros podemos hacer el mapa directamente desde la función. Nosotros vamos a ver también que podemos llegar directo. Recuerden que si yo tuviera, por ejemplo, la sumatoria de minterms, llego directo al mapa y puedo agrupar sin ningún problema. ¿Sí? Y me preguntan también si es que se podrían hacer 3 grupos. Hipotéticamente, porque creo que eso haría, pero haría que no pueda simplificarlo o algo así. Sí, mira, eso es válido. Si tú, por ejemplo, crearas un grupo adicional, pensemos que voy a agregar este grupo, ese grupo que está ahí, ¿ya? ¿Cómo quedaría el término? Quedaría más, fíjense que el 1 no cambia, ¿cierto? Así que va a quedar fijo, va a quedar el A en 1, el B cambia, así que se va, pero el C queda, quedaría AC, ¿cierto? Y estaría correcto, no estaría malo, sin embargo, no sería la función más simplificada. Ustedes pueden rápidamente ver por qué no sería la más simplificada, ¿cierto? Porque yo podría hacer esto, decir F1, A negado, B negado, más, y factorizo, ¿cierto? Me va a quedar 1 más A. ¿Y qué va a hacer eso? Va a ser 1. Por tanto, sería F1 igual A negado, B negado, más C. ¿Sí? Claramente porque no era la opción más simplificada. Se me está formando la C, pero es una C. ¿Sí? Responde a tu pregunta eso y claro, serían 3 grupos. Sería válido. Sería una función que estaría correcta, sin embargo, no sería la más simplificada.
Si a mí me pidieran simplificar, en ese sentido tendría menos puntaje, ¿sí? Pero no estaría malo. ¿Se entendió? Ya, y antes que se me vaya la idea, ya, muy bien. Como se observa en este ejemplo, al formar los grupos más grandes que sea posible, la función quedará más simplificada. Que sea posible, la función quedará más simplificada. Más simplificada. Esto es muy importante, así que lo vamos a destacar. Vamos a poner una nube. Se me formó la nube, sí, pero cumple. Y si le ponemos otro color. Bueno, no le hacemos daño a nadie, ¿cierto? A menos que a alguien no le guste el diseño que le dimos a esta nube. Ahí. Se ve súper mal, pero la idea queda. No se van a perder al menos, ¿cierto? Ahí está. 2. Vamos a hacer ahora uno con 4 variables. ¿Cómo sería un mapa de 5 variables? Ya, eso lo vamos a ver el día martes, ya, porque ahora con el tiempo que tenemos vamos a alcanzar a probar uno de 5. Pero hay dos formas de hacerlo. Un mapa grande o la opción que me gusta a mí, 2 mapas separados de 4, donde están unidos y yo puedo juntar elementos así entre los dos. Pero eso es un adelanto, ¿ya? Claro, los unos los puse yo, son totalmente arbitrarios. Y de hecho sí, los inventé yo en el momento. Ni siquiera los pensé, los inventé nomás. Y ahora vamos a hacer uno de 4. Y como les digo, el día martes vamos a hacer solamente ejercicio. Vamos a ver el de 5 variables y ejercicio, ejercicio, ejercicio. Que es mucho más rápido que la explicación, porque ustedes saben que la explicación en sí, hay partes que son media extrañas. Ni tanto, pero esta la vamos a llamar F2. Y vamos a tener esto. Ahí. Vamos a tener acá. Y vamos a tener ahí. Ahí sí. Ese es nuestro mapa. ¿Qué grupos puedo formar que sean de A8, 16? ¿Puedo formar alguno? Recuerden que implícitamente, como les decía yo, acá hay ceros, ¿cierto? Así que no puedo formar grupos, por ejemplo, no sé, pues, tomando algo así, no, porque te estaría agrupando ceros y uno. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me podrían confirmar que se congeló un poco la imagen del iPad? Voy a conectarme con otro internet. Ya. Volví, ¿eh? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, tuve una leve caída. Me di cuenta que se había congelado la imagen, por eso es que me conecté. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? ¿Como un minuto? Me había perdido. Ya. Ahora sí. Ya, poquito rato. Muy bien. Sí, sí. Ya, entonces, les preguntaba a ustedes. Bueno, que estaba desconectado, así que no me escucharon. ¿Puedo formar grupos de 16, de A4? De hecho, podría ser un grupo, por ejemplo, así. De hecho, no, ¿cierto? Porque recuerden que aquí hay ceros. Aquí hay ceros, así que yo no puedo juntarlos. No pueden estar los unos con los ceros. O trabajo con los unos o trabajo con los ceros. Así que, de hecho, podría ser un grupo así. ¿Será válido? ¿Qué me dicen ustedes? Escríbame. ¿Puedo hacer un grupo así? No, ¿cierto? Porque no cumple la regla de que sea, en este caso, de A1, de A2, de A4, de A8. Entonces, ¿y si hago uno así? De hecho, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un grupo así y voy a hacer un grupo así. Aquí yo tengo varias opciones, ¿cierto? Podría tomar este elemento solo, lo cual no es tan conveniente. Podría tomarlo de A2, ¿cierto? No tengo otra opción más. Claramente no puedo hacer esto. No puedo juntar a 3, ni que ser a 4. Podría también juntar ese grupo así.
podría tomarlos por separado, ¿sí? Pero ¿qué me convendrá? Eso me conviene, ¿cierto? Me conviene formar el grupo más grande posible y que sea válido. Así que eso voy a hacer. ¿Todos lo habían identificado de esa manera? Ah, de 6 no se podría. Recuerda que una de las reglas que pusimos era esta, que tienen que ser en potencias de 2. ¿Sí? Por eso no se podría a 6. Se podría, como les decía yo, poner un grupo de a 2 únicamente. Sin embargo, como nos va a quedar mucho más simplificado al momento de hacer grupos más grandes, nos conviene siempre hacer los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de ellos. Vamos a ver después. El 6 era múltiplo de 2. De hecho, creo que entonces lo dije mal. Potencia 2, ¿cierto? Ah, no lo escribí bien. Sí, está bien. Me hiciste dudar. Pensé que había escrito múltiplo. Ya. Ahí sí. Y el último, ¿cómo lo ponemos? Entonces con otro, ¿cierto? Quiero que por mientras ustedes trabajen en esta expresión. ¿Cómo quedaría la función? De hecho, ¿cuántos términos van a quedar? Como les decía yo, ¿cierto? Tantos como grupos tengamos. Por eso es que siempre nos conviene hacer la menor cantidad de grupos. Y ojalá los más grandes, para poder simplificar. ¿Ya? Así que vamos a tener... ¿Por qué les quedó tan delgada la línea? Porque la puse en la más delgada. Ahí sí. ¿Cómo les quedaría, por ejemplo, el grupo morado? ¿Qué término les queda? Ah, ya, mira que ya me está escribiendo el resultado. ¡Qué rápido! ¿Sí? Grupo morado sería... Veamos, vamos a ir paso a paso. Grupo morado hasta acá. La A cambia, ¿cierto? Cambia de 0 a 1, así que se va. La B va a quedar, porque está fija en 1 para todos los elementos del grupo, ¿cierto? Así que va a quedar la B. Y como está fija en 1, nos va a quedar entonces, sin negar, ¿cierto? Nos va a quedar B. El C, ¿qué pasa con la C? La C cambia de 0 a 1, ¿cierto? Así que como cambia, se va. Sin embargo, la D está fija en 1, por tanto queda. Y como está fija en 1, y estamos trabajando con los unos, nos va a quedar sin negar. Ahí tenemos el primer término correspondiente al grupo morado. Vamos a ver el término correspondiente al grupo rojo. El grupo rojo, nos vamos a ver, recuerden, si cambia se va, si se mantiene, queda. En este caso, la A se mantiene porque está fija en 1, ¿cierto? Así que va a quedar como está en 1, como A. La B, por el contrario, cambia de 1 a 0, ¿cierto? Así que se va la B, no va a estar más aquí. La C va a cambiar, ¿cierto? Así que se va también. Y el D va a mantenerse fijo en 1, así que se queda. Y nuevamente como D sin negar. Más el último, que sería, vamos a ver, ¿qué pasa con el grupo verde? El grupo verde lo tenemos acá, ¿cierto? Tenemos que el A y el B están fijos, no cambian, ¿cierto? Vale lo mismo para todos los elementos del grupo. Y está el A fijo en 0, así que quedaría A negado. Y el B sin negar. Luego tendríamos, ¿cierto?, que el C se mantiene fijo en 1, por tanto va a quedar y queda sin negar, así que va a quedar C. Y el D se va, ¿cierto? Porque cambia de 1 a 0, ¿cierto? Para esta casilla vale 1 y para la otra casilla vale 0, así que se fue el D, no quedó. Y esa sería la función. ¿Se entendió? ¿Sí? Por favor, si alguien no entiende, que me escriba para verificarlo y darle una vuelta. Mientras tanto, ustedes me escriben, yo les comento que, bueno, lo que hicimos fue trabajar con cada uno, ¿cierto? Eliminamos siempre las variables que cambiaban entre algunos elementos de nuestro grupo, como en este caso eliminamos al A, mantuvimos al B, ¿cierto? Acá eliminamos al C, mantuvimos el D, ¿cierto? Para el caso de este término. Y nos queda así. ¿Ya? Y como les comento, lo que haríamos el día martes sería directamente resolver problemas. Solamente problemas de mapas de Carnot. Y vamos a obtenerlos directamente desde la función expresada como suma de minterms, como productoria de maxterms, porque podemos pasar directo. ¿Se acuerdan que para lo que nosotros vimos en la clase pasada, donde dijimos, ya, esta productoria me está indicando dónde están los ceros? Yo puedo ir, tomar esos ceros y ponerlos directamente en el mapa. Y con eso simplificar, sin pasar por la tabla de verdad. ¿Ya? ¿Dudas? Recuerden, cualquier duda,
me dicen. Gracias a ustedes por venir. Como les digo, voy a subir el video como siempre, los apuntes, pero no voy a mandar el mensaje, ¿ya? No voy a mandar los mensajes ahora. Los voy a seguir subiendo. Ustedes saben que en menos de una hora generalmente están subidos en la lista. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos el martes. Me dice que llegaste un poco tarde, pero ¿qué pasará? ¿Algo en el paro? Bueno, en principio, según las instrucciones de rectoría y de docencia, tenemos que realizar las clases, grabarlas, subirlas, todo normal. Así que lo más probable es que se realice la prueba y las personas que no la dan deberían tener una opción después, como se ha hecho en otros casos anteriores. Así que es lo más probable. De todas maneras, le vamos a dar la información oficial apenas esté disponible las instrucciones que nos entreguen, ¿ya? Pero al menos quiero demostrarles que de nuestra parte existe toda la disposición. Así que tranquilidad en ese sentido, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.